San Juan en el capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro tema de hoy es morir como una semilla. Es interesante esta figura de semilla que utiliza Jesús porque vamos a encontrar por lo menos 3 elementos marcados aquí. Primero, el grano cae. El caer significa salir del punto de comodidad para abandonar la espiga y quedar en el piso. Por otro lado, implica un tiempo de espera hasta que este grano pueda ser cubierto de tierra y posteriormente pueda comenzar a germinar, pero al mismo tiempo, al momento de germinar, el grano termina muriendo para dar origen a mayor cantidad de granos. Es interesante que, aunque la muerte puede ser relacionado con el fin, en la vida cristiana, la muerte también representa un nuevo comienzo. Vamos a hablar ahora sobre este tema y vamos a hablar principalmente sobre cuán importante es que podamos confiar en la voluntad de Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, una vez más, bienvenidos a este momento especial de estudio de la Biblia, a quienes nos siguen a través de Radio Nuevo Tiempo, de las redes sociales. Estamos aquí para estudiar ya una de las últimas lecciones de esta serie en el Crisol con Cristo. El Crisol son las pruebas, las dificultades que el cristiano atraviesa en la vida, y hemos ido aprendiendo varias cosas. El tema de hoy es morir como una semilla. Es un título bastante intrigante, pero que tiene mucho sentido cuando lo vamos entendiendo. Quiero dar la bienvenida a 2 colegas. Está Iván Chambi con nosotros. Iván, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia. Hola, queridos amigos, un gusto en saludarlos a cada uno de ustedes y bueno, acompáñenos el día de hoy con el estudio de la lección. Bueno, también está aquí Rolando Chipana. Bienvenido, Rolando, un saludo a nuestra audiencia y por favor guíanos en oración. Muy bien, saludamos a cada uno de nuestros amigos, siempre es lindo participar de este programa. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer más de tu palabra. Sé con nosotros en este momento, en este estudio, que al abrir tus escrituras, Señor, podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo Jesús nos da el ejemplo de buscar la voluntad de Dios, de someterse a la voluntad de Dios a la luz del escrito de Pablo en Filipenses. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, ¿les parece? Filipenses capítulo 2 y vamos a concentrarnos en 2 versículos que acá he resaltado, que es el versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera: más aún dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Versículo 9 dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Queridos amigos, muchas veces, saben, nosotros resaltamos bastante los derechos que podemos tener nosotros como cristianos, como humanos, pero muchas veces dejamos de un lado también lo que es las obligaciones y las responsabilidades, ¿no? La palabra sumisión también viene acompañado de lo que es la renuncia. Renunciar a muchas cosas. Miren, hablando un poco en el texto acá en Filipenses capítulo 2, muestra cómo Jesús tuvo que renunciar más claramente, ¿no?, hacia la posición que tenía con su Padre, y llegar a la tierra, convertirse en una persona humana, tal vez pasar en un momento sed, pasar hambre, tener los mismos sentimientos, ser tentado por el mismo enemigo y al final salir victorioso. Pero en medio de todo eso, para nosotros como seguidores suyos, también el renunciar no es fácil. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tuviste que renunciar para poder seguir a Jesús? ¿Qué hábitos, qué personas tuviste que tal vez sacrificar en algún momento para poder seguir a Jesús? Jesús lo hizo por nosotros y bueno, nosotros también seguimos en esa lucha, pastor.
Cuando Pablo habla de ese renunciamiento que Jesús hace, hay tres elementos importantes, ¿no? Primero, Él deja el cielo. Segundo, viene hasta la tierra y toma la naturaleza humana. En tercer lugar, con sus limitaciones. Uno lee la Biblia y dice Jesús cansado del camino, Jesús con hambre, Jesús que llora, Jesús que tiene reacciones naturales del ser humano, y esto muestra el renunciamiento sujeto, por supuesto, a la voluntad del Padre, en coordinación con su voluntad también, pero principalmente con un propósito que era salvar al ser humano. Usted leyó un texto interesante en el comienzo y lo que acaba de comentar lo relaciono. Tiene mucho que ver con la semilla. O sea, en cómo acaba de decir que Jesús dejó su trono, vino a morir a este mundo y dio muchos frutos. Ahí están sus discípulos, ¿verdad? Así como la semilla, ¿no? Es arrojada, luego queda en el suelo esperando el tiempo y luego produce muchos granos. Creo que la importancia en este tiempo de la sumisión en el servicio es vital en la vida de una persona, ya que, como decía acá nuestro amigo, hoy en el mundo contemporáneo las personas quieren ser valoradas, quieren tener derechos, pero no entienden muchas veces que como seres humanos necesitamos renunciar para que otros puedan tener también esos mismos derechos. En fin, eso creo que es necesario en nuestro tiempo, ¿no? Especialmente cuando servimos a las personas. Cuando en San Juan capítulo 12, versículo 24, estaba Jesús hablando de la semilla, justamente estaba tratando de explicar por qué era necesario que Él muera. ¿Por qué era necesario que Él vaya a Jerusalén y allá pueda ofrecer su vida por el pecador, ¿no? Porque aparentemente en el contexto tradicional que un líder vaya y tenga que morir significaba que acababa el movimiento, pero Él estaba diciendo, sucede también que en la naturaleza, para que crezca un fruto, alguien tiene que caer, esperar en la tierra y luego dar fruto. Y lo que acaba de decir Rolando, ¿no? El cristianismo después de la muerte de Jesús se multiplica en 120, después en 3000 y luego cubren todo el territorio conocido, y ahora podemos decir que existen 1.300 millones, según algunas estadísticas, de seguidores de Jesús. Ahora, en nuestra experiencia personal, también nosotros vamos a tener que resignar algunas cosas con el bien de servir a la humanidad, servir al Señor, pero eso va a ser una evidencia de que estamos en condiciones de aceptar la voluntad de Dios. Pastor, acotando justamente a lo que usted menciona, la palabra sumisión también no solo tiene que ver con renuncia, ¿no? Sino también tiene que ver con algo que desde el inicio de la creación tenía como palabra fundamental, que era la obediencia, ¿no? Sabemos muy bien que Jesús no tuvo una vida muy larga, pero sí fue una vida bastante ajetreada, así como tú, tal vez, querido amigo, pasas momentos complicados en tu vida. Pero a pesar de todo eso, Jesús nos mostró el claro ejemplo de que la sumisión también tenía que ver ¿con qué? Con la obediencia hasta el último minuto de vida que tú tengas. Jesús fue obediente hasta su muerte. Ahora, Pablo nos habla en Romanos 12 que justamente en la experiencia nuestra viene una especie de muerte también, ¿no? Aun cuando nosotros morimos simbólicamente en el bautismo, el viejo hombre, el viejo ser humano de pecado muere, pero Pablo habla, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está hablando de la necesidad de, diríamos simbólicamente, de morir también, ¿no? Sí, ahí encontramos tres asuntos que me llaman la atención allí de lo que Pablo escribe. Primero, para que tengamos una verdadera comprensión de la misericordia de Dios, menciona allí en Romanos 12:1. Luego menciona que nos ofrezcamos nosotros, o sea, nadie puede entender a menos que sacrifique algo, y eso es lo que Jesús demostró, colocando su vida en sacrificio, y es lo que Pablo dice. Nosotros debemos ofrecernos como sacrificio vivo y para que nuestra mente se renueve, morir antes que conocer la voluntad de Dios. Correcto, o sea, yo voy a entender la voluntad de Dios
cuando realmente coloque en mi vida práctica el sacrificio, aquello que Jesús hizo, por ejemplo. Y ahí tal vez voy a entender, ¿no? Claro. Aunque no por completo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de los impedimentos, los sustitutos a veces de la confianza en el Señor, de escuchar la voluntad. Pero aquí dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Generalmente nosotros buscamos nuestra voluntad y hacemos nuestra voluntad. Para entender la voluntad de Dios, yo tengo que ofrecerme en sacrificio en el sentido de que tengo que hacer morir algunas cosas que van a impedir justamente que Dios se manifieste. Miren, y aplicando un poco acerca de lo que usted habló, miren amigos, muchas veces nosotros no siempre esperemos que la voluntad de Dios pueda llegar a ser bien visto ante los ojos humanos. Muchas veces la voluntad de Dios puede llegar a ser que algo que tú planificaste con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, algún negocio, algo, el Señor simplemente diga que no. Pero ese no significa que Dios es un Dios malo o un Dios que de pronto no quiere verte prosperar, sino es un Dios que no solamente sabe lo bueno para ti, sino sabe lo que es mejor para tu vida. Y a eso vamos justamente a que Dios siempre va a buscar más claramente lo mejor para todos sus hijos. Así es. Vamos a una breve pausa. Volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta, amigos, estudiando esta lección importante de la necesidad de entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver cuán importante es aprender a escuchar a Dios, inclusive a través de un ejemplo bíblico. Muy bien, me gustaría hablar un poquito acerca de los hijos más claramente de Elí. Si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Y buscamos 1 Samuel, capítulo 2, y leemos el versículo 12, ¿sí? Donde muestra en primer lugar la característica que tenían justamente los hijos de Elí. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. En primer lugar tenemos que entender que los hijos de Elí, ¿no?, tenían todo metido en su cabeza, pero no tenían metido la prioridad del Señor. Pero a pesar de todo eso, miren, la actitud que tuvo Elí hacia sus hijos fue de poderles tal vez mostrar lo que el Señor le había dicho, indicarles lo que ellos tenían que hacer, informarles, pero no hizo nada más que ello. Porque si nosotros vamos a 1 Samuel 3:18, nos muestra justamente lo que terminó de decir Elí. Entonces dice: Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Miren amigos, con esto nosotros nos damos cuenta que hay alguien que aquí tiene que actuar de una manera muy especial. Y sabes, no es solamente tal vez poderle decir a la persona en qué está mal o en qué se está equivocando, sino enseñarle, guiarlo a esa persona para saber cómo va a poderlo sustituir. Y en el comentario justamente de la escuela sabática, pastor, menciona acerca de un elemento muy importante, un personaje que es justamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo más claramente dice que no solamente cumple una función de informar en tu vida, no te va simplemente a decir qué es bueno, qué es malo. El Espíritu Santo, cuando actúa en tu vida, querido amigo, actúa para que tú tengas una respuesta, para que haya una respuesta a las acciones y poder buscar una solución. Ahí sería entonces un ejemplo errado de no saber escuchar la voz de Dios. No saber escuchar la voz de Dios a través de el Padre, en este caso, a través de la advertencia que le hace el mismo Samuel. Ese es un error. Ahora, lo positivo de esa misma experiencia, ahí uno de los personajes. Y lo positivo se encuentra en 1 Samuel 3:10, cuando dijo: y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces, ¿no? Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Yo puse allí, ¿no?, los hijos de Elí versus Samuel. Aquellos hijos que como describe 1 Samuel, de la historia de este anciano que tenía dos hijos que dejaron de escuchar a Dios, no obedecieron a Dios. Sin embargo, este pequeño niño sí escuchó, sí aceptó lo que Dios le estaba por decir. Y allí vemos la gran diferencia.
amigos, la disposición de escuchar siempre será mejor en nuestra vida. Por eso es importante oír no solo la voz de Dios, sino también la voz de la experiencia. Muchas veces las personas que quieren transmitir algún mensaje, alguna enseñanza, es necesario oír la voz de Dios, como lo mencionó aquí el pastor Chambi, ¿no? Hablando acerca de oír la voz del Espíritu Santo, que es otro asunto importante, porque ahí va a surgir cambios inclusive en nuestra propia vida. Ahí vamos a poder nosotros entender la voluntad de Dios, la disposición de escuchar. Escuchar nos lleva a obedecer, no es solamente entender lo que está escrito, que ese fue el error de Elí, de decir lo que tenía que hacer, pero no se aseguró de que los hijos puedan cumplir la voluntad de Dios, y eso generó un problema inclusive en el mismo Israel con la cuestión de las ofrendas, y eso lo pueden leer ustedes en los primeros capítulos del libro primero de Samuel. Ahora, hay otro problema que afecta el entender la voluntad de Dios. Tiene que ver con la autosuficiencia, con hacer las cosas de acuerdo a mi criterio, inclusive interpretando las cosas y creyendo de que estamos buscando una solución. Y hay un ejemplo claro del error de Saúl. No sé si ustedes pueden describirlo. Saúl toma una actitud autosuficiente y él hasta lo justifica. Muy bien, bueno, primeramente, ¿no? A manera introductoria, tal vez entender que en el camino cristiano la palabra autosuficiencia es como un cáncer para la persona, ¿no? Y justamente viendo el ejemplo de Saúl, ¿no? Si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a leer 3 versículos que muestran justamente todos los 3 pasos que tuvo que pasar Saúl para la autosuficiencia. Primero, si nosotros leemos el versículo 10, dice: cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, dice, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Versículo 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió. Y en ese momento Saúl dijo: porque vi que el pueblo se desbandaba. Primer paso para la autosuficiencia, queridos amigos. Cuando tú ves con ojos humanos, tal vez el contexto de tu vida en medio de los problemas, o una muralla no te deja avanzar, ¿sabes? Cuando tú ves con ojos humanos y no ves soluciones ahí, eso no significa que Dios no va a dar una solución. Si tú simplemente quieres actuar de esa manera solamente porque tus ojos no ven la solución, es el primer paso para la autosuficiencia. Y a pesar de eso, después de un vi, ¿saben? Nosotros seguimos leyendo en el versículo 12, donde Saúl dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. La palabra me dije, miren, si se dan cuenta de lo que vio, se transformó a un me dije. Más claramente, él trató de querer interpretar, ¿no? Y se puso sobre esa misma situación. Tal vez tú de pronto vas a querer, después de mirar con ojos humanos que no hay solución, vas a tratar de poder tú mismo sustituir la voluntad que Dios tiene para con tu vida. Y lo tercero que tal vez ayuda a la cuestión de la autosuficiencia viene en el versículo 12. Así que dice acá: me vi forzado a ofrecer holocausto. De un vi a un me dije, que lo convirtió más claramente en una idea que tenía Saúl. Él se dejó llevar a lo último, ¿por qué? Por sus sentimientos, ¿no? ¿Y cuántas veces tú, querido amigo, te has dejado llevar por tus sentimientos y has tomado decisiones malas en tu vida que te traen consecuencias terribles? Saúl muestra claramente esos 3 pasos de autosuficiencia. ¿En qué? En que nosotros no debemos confiar primero en la vista humana. No debemos confiar en nuestro pensamiento propio y humano, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Y en último lugar, nosotros tampoco debemos confiar en nuestros mismos sentimientos actuales que tal vez podamos estar pasando, sino confiar en Dios. Exactamente, y eso estaba en contra de la voluntad de Dios, porque ya había sido establecido que él como rey no podía ofrecer sacrificios, solo que él tenía impaciencia y comenzó a razonar y creyó que de esa manera podía actuar, y terminó yendo en contra de la voluntad de Dios. Uno de los pasos que lo llevó a él hacia la ruina total, ¿no? Rolando, luego nosotros podemos cometer también el error de querer sustituir
la voluntad de Dios de alguna manera. Zacarías capítulo 4, versículo 6, tal vez es un versículo clave que nos ayuda a prevenir un poquito esto, porque podemos encontrar, como decía la lección misma, sustitutos para la voluntad de Dios. Así es, amigos. Nosotros tenemos en realidad muchas cosas que pueden sustituir cuando estamos en momentos difíciles en la vida. Por ejemplo, muchas personas cuando están deprimidas salen a comprar algo para satisfacer aquella necesidad, o cuando se sienten incompetentes, por ejemplo, buscan la fama, y en fin, cada ser humano va buscando sustitutos, escapando, y cuando la otra acción podría ser someterse a Dios, buscar a Dios, depender de Él mismo. Y allí hay tres asuntos que podrían las personas utilizar, o sea, tres sustitutos en lugar de Dios. Por ejemplo, la lógica humana, bloquear los problemas de la mente cuando necesitamos soluciones divinas, escapar de la realidad, que eso es lo que mucha gente hace, ¿no? En vez de buscar a Dios, va buscando otros horizontes, y Zacarías nos ayuda eso. Tal vez aquí puede dar la lectura, ¿no?, de Zacarías 4:6. 4:6, la última parte. Exacto. ¿No? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es. Entonces allí necesitamos comprender de que ninguna fuerza humana, ninguna lógica humana muchas veces va a poder solucionar los problemas, las ansiedades, todo lo que hay en el ser humano, sino el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo actuando en la vida del ser humano. Así que, amigo querido, no busques sustitutos si estás pasando este tipo de ansiedad, de situación, sino busca a Dios, que es la mejor solución que puede hacer, y deja de correr, ¿no?, de Él. Vamos a ir a una pausa final, volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este estudio. Quiero agradecer a nuestros dos amigos que están acá. Gracias, Iván, por estar con nosotros, y por favor, algunas conclusiones. Bueno, pastor, yo me quedo maravillado con Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerzas, hermanos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo que yo quiero resaltar de este versículo, y para con tu vida también, es que la protección que Dios normalmente va a mandar no siempre te va a librar de los crisoles de tu vida. Pero lo que sí Él va a hacer es que en medio de esos crisoles tú puedas llegar a depender mucho más de Él. Esa es la promesa de nuestro Dios. La protección tal vez no siempre va a ser física, pero ten por seguridad que esa protección que Él te va a darle paz a tu corazón. Amén. Gracias también, Rolando, por estar con nosotros, y algunas palabras de conclusión. Vivimos en un mundo de pecado donde acampa la desobediencia, y el llamado de Dios en esta hora es que podás tú despertar en tu corazón el deseo de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Y la única manera es acercándote a Él cada día y muriendo como esa pequeña semilla, para que detrás de ti o en tu propia vida tú tengas muchos frutos que luego puedas conocer. Solo cuando entendemos que Dios nos ama y que Él tiene un mejor plan para nosotros y tiene su tiempo para actuar, nosotros podremos tener la seguridad de que es mejor hacer la voluntad de Él, esperar en su voluntad, aun cuando eso implique hacer morir algunos deseos, algunos intereses particulares, pero sabiendo de que aún el hecho de que permitamos ese sacrificio, entre comillas, en nuestra vida, nos traerá mejores beneficios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta jornada.